Buenos días. Vamos a dar un par de minutos de cortesía para esperar a que se unan más participantes y empezamos. Gracias. Bien, buenos días a todos y a todas y bienvenidas a un nuevo webinar de ITEQIA de título Despídete de la entrada manual de datos, transforma tus procesos con RPA, acrónimo de Robotic Process Automation o automatización robótica de procesos e inteligencia artificial. Como siempre, queremos agradeceros que hayáis hecho un hueco en vuestras agendas y que estéis aquí con nosotros. Para quienes no nos conozcáis, ITEQIA somos una consultora tecnológica y nos dedicamos a crear y operar soluciones digitales a medida, principalmente con tecnologías Microsoft. Tenemos más de 15 años de experiencia en el mercado y somos Solution Partner de Microsoft, certificados actualmente en las áreas de Modern Work y de Digital and App Innovation Azure. Hemos llevado a cabo servicios en más de 200 organizaciones de todo tipo de sectores. Al final, somos expertos en tecnología y nuestra misión es ayudar a las organizaciones, independientemente de su tamaño, sector o localización, a generar valor con la tecnología. Nuestra actividad principalmente reside en España, aunque también tenemos proyectos a nivel internacional. Tenemos oficinas en Barcelona, Madrid y Málaga y actualmente somos un equipo de más de 50 personas. De entre sellos y certificaciones, comentar que Plimsoll, empresa que realiza análisis de mercado y con sede en Reino Unido, reconoció a ITEQIA dentro de su top 25% de mejores empresas de software en España en 2023. Y respecto a nuestros servicios, tenemos 4 líneas de negocio. La primera de ellas se dedica a desarrollar software a medida, desde el concepto del software hasta la operación del mismo. Después tenemos una línea de soluciones de mercado, en este caso de Microsoft, donde podemos encontrar soluciones de Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform y más opciones. También tenemos una línea de inteligencia artificial y datos con Power BI, Fabric y Copilot como actuales protagonistas. Y por último, y dada nuestra experiencia en el sector, hemos lanzado una nueva línea de negocio dedicada a la gestión del talento. Conocida ITEQIA como organización, repasamos el contenido de este webinar y acordes al título del webinar vamos a ver herramientas que nos permitan desprendernos, o al menos empezar a desprendernos, de las tareas ofimáticas manuales en una organización, como la archiconocida entrada manual de datos. Todos la hemos sufrido o seguimos sufriéndola y todos entendemos que nuestros equipos podrían dedicar su tiempo, parte al menos, en tareas que aporten valor a nuestras organizaciones y no en entrar datos manualmente en un Excel, en un SAP o en un Dynamics, yendo y viniendo entre hilos de correo, etc. Para encarrilarnos en este camino de la automatización y empezar a dejar atrás la entrada manual de datos, vamos a explorar 2 productos. Power Automate, con su versión en la nube, su versión de escritorio, así como la comunicación entre las 2 versiones, y AI Builder. Como siempre, tendremos una introducción teórica breve para fijar ideas y rápidamente pasaremos a ver un tour y unas demos de estos productos.
Acabaremos con unas conclusiones y tendremos unos minutos para comentar vuestras preguntas. En cuanto a las preguntas, podéis ir escribiéndolas en el chat del webinar en el momento que queráis y las iremos atendiendo en la medida de lo posible. Por último, os recordamos que la sesión está siendo grabada y que os enviaremos un enlace a dicha grabación al finalizar el webinar. Antes de empezar a hablar sobre Power Automate y AI Builder, primero tenemos que hablar sobre la Power Platform. La Power Platform es una plataforma de Microsoft para crear soluciones digitales sin código, lo que se conoce en el mercado como soluciones no code, o si necesitamos funcionalidades muy específicas, muy sofisticadas, con poco código, lo que se conoce en el mercado como soluciones low code. Actualmente la Power Platform contempla las aplicaciones que vemos por pantalla. Tenemos a Power BI como aplicación de Business Intelligence, donde podemos obtener datos de diferentes orígenes, crear un modelo de datos y pintar diferentes visualizaciones que conformen informes y cuadros de mano. Tenemos a Power Apps como una aplicación que nos proporciona un editor con el que poder crear nuestras aplicaciones y además de forma muy sencilla podemos obtener datos en la Power App y hacer operaciones sobre estos datos. De esta forma, por ejemplo, es sencillo crear una aplicación para registrar el trabajo diario de nuestros equipos y llevar estos datos donde queramos, a nuestro ERP, a nuestro gestor documental, etc. Así olvidándonos del papel, por ejemplo, de tener los datos en una carpeta compartida, en un servidor físico, que prácticamente es una isla de información y de la cual nos cuesta horrores sacar provecho. También tenemos a Power Automate, como explicaremos en profundidad a continuación, que es una aplicación que nos permite crear flujos de trabajo automatizados sin código. Seguro que todos conocemos procesos que se pueden mejorar en nuestra organización, como el típico proceso de recepción de facturas de proveedor, donde una persona va a su correo electrónico, se descarga el PDF de la factura, entra en la factura, toma los datos de la factura y los registra manualmente en vuestros ERPs. Todo eso se puede automatizar y posteriormente veremos ejemplos al respecto. Por otro lado tenemos a Power Pages, que no son más que sitios web construidos con Power Apps. Y por último tenemos a Copilot Studio, que es la evolución de un producto llamado Power Virtual Agents, que nos permitía crear chatbots sin código. Ahora con Copilot Studio podemos crear chatbots sin código y agregar componentes de inteligencia artificial generativa mediante los modelos GPT de OpenAI. Por último, tenemos a AI Builder, que es una herramienta de la Power Platform que dota de capacidades específicas a Power Apps y a Power Automate. En concreto, AI Builder permite el uso de modelos de inteligencia artificial predefinidos para implementar en los procesos de nuestra organización. Aquí la gracia es que no hay que desarrollar ningún modelo de inteligencia artificial, sino que están listos para consumirse. Sí que es cierto que como modelo necesitaremos alimentarlos con ciertos datos o documentos para que se entrene el modelo, pero esta acción queda dentro del asistente de configuración del propio modelo y todas las acciones se llevan a cabo con una interfaz gráfica amigable e intuitiva, como veremos más adelante. Muy bien, vas a compartir. Bien, como hemos comentado, la primera herramienta que vamos a ver dentro de la suite de Microsoft 365 es Power Automate en su versión en la nube. Aquí a la derecha os he dejado una pequeña imagen de un flujo automatizado de trabajo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, estamos trabajando contra un formulario de Microsoft 365 Forms. Cuando se envía una nueva respuesta, empieza a correr este flujo que hemos preparado. Y para entender esto de una manera correcta, creo que debemos conocer estas tres palabras que tenemos aquí en la izquierda. Primero de todo, los conectores. ¿Qué es un conector? Pues dentro del ámbito de Power Platform, los conectores son conexiones que hacemos contra otras herramientas, ya sea dentro de la propia suite de Microsoft 365, como podría ser, pues no sé, Excel, Outlook, contra SharePoint, o igualmente también tenemos conectores que son de fuera de la suite de Microsoft 365. Conexión contra Salesforce, conexión contra Jira. Y a continuación lo que debemos entender también son qué son los disparadores y las acciones. Un disparador sería la acción que hace que nuestro flujo automatizado empiece.
Os pongo ejemplos. El que hemos visto en esta imagen de la derecha. Cuando alguien contesta un formulario. Cuando se recibe un email con cierto filtro en el subject o hacia ciertas personas, hacia una dirección de correo en específico, cuando se crea un archivo en un SharePoint, ¿de acuerdo? Cosas que pasan que hace que nuestro flujo empiece a ejecutarse automáticamente. ¿Qué pasa? Después de esta acción que es el disparador, vienen todas las acciones con las que nosotros podemos rellenar el flujo. Y una vez más, pues utilizando todas estas conexiones contra otras herramientas, pues podemos trabajar enviando correos, generando nuevos elementos en listas de SharePoint, integrándonos contra un Jira, contra un Salesforce, todo lo que nos proporcionen estas acciones. Fijaos además que aquí en la imagen de la derecha vemos alguna cajita que dice condición, en las que básicamente, pues como programadores o personas que podamos entender un poco este proceso, le podamos dar un poco de lógica, ¿no? Si pasa esto, tira por aquí. Que no pasa esto, tira por el otro lado. Podemos iterar hacia elementos que tengan varios elementos dentro, etcétera. Y el mensaje más importante que os quiero dar aquí, y es este concepto importante, es que gracias a Power Automate Cloud podemos integrarnos con cualquier sistema que esté abierto a Internet. Pues si no disponemos de estas acciones, siempre podemos conectarnos vía API o vía un web service. Luego lo veremos un poco más en detalle cuando hagamos el tour por la herramienta. Bien, pasemos al siguiente elemento, que sería la versión de Power Automate, pero esta vez la desktop. En ella nos permite ejecutar lo que decía mi compañero Nico, RPA, ¿no? Nos permite hacer los robots. A la derecha vemos también una imagen de esta herramienta y realmente muy parecida a la versión de la nube. Simplemente que lo que estamos haciendo aquí es imitar el comportamiento de una persona en un PC en concreto. Es más del estilo, pues, mueve el ratón, clica aquí, rellena mediante introducción de teclado una cajita, vuelve a pulsar este botón, etcétera, ¿vale? Y aquí os quiero enseñar algo que para mí es casi lo más importante. Al final estamos imitando el comportamiento humano dentro de un PC, ¿no? Y si os ponéis a pensar un poco esto, lo podríamos hacer de dos maneras. Cuando queremos mover el ratón y clicar en ciertos sitios o rellenar datos, lo podemos hacer por los píxeles de una pantalla, ¿vale? Pues si me voy al píxel al 180, estaré en cierto punto. ¿Qué pasa? Cuando hacemos esta parte por píxeles, tenemos un peligro muy grande y es que muchas veces las pantallas son diferentes y el robot es uno, está programado una vez. Entonces, algo que nos proporciona Power Automate Desktop muy interesante es la detección de elementos de UI. Esto es interfaz de usuario. Es decir, si cogemos estos elementos en vez de trabajar por coordenadas, lo que vamos a conseguir es que, aunque las pantallas cambien, el elemento siempre va a ser el mismo. Entonces, bueno, os animo a que si en el futuro intentáis trabajar con estos robots, trabajéis de esta forma, detectando los elementos UI. Voy a clicar en la cajita que pone tal o voy a clicar en el botoncito tal. Es mucho más fácil que vuestros robots sean más mantenibles que simplemente trabajando por coordenadas. Y el concepto más importante y muy contrario a lo que hemos dicho de Power Automate en la nube es que cuando estamos intentando integrarnos con un sistema que en este caso no está abierto a Internet, pues no nos queda otro remedio que trabajar con este tipo de herramientas que serían estos robots. Es decir, poniendo un poco el ejemplo que vamos a trabajar en este webinar. Cuando trabajamos con facturas, es posible que podamos detectar esas facturas que llegan en Power Automate en la versión en la nube. Sin embargo, los tengamos que meter en un sistema como un SAP que no esté abierto. Pues lo que podemos hacer es una parte del robot que se ejecute, bueno, de la automatización que se ejecute totalmente en la nube y luego que un robot en una máquina trabaje la parte de introducir esos datos mediante interfaz de usuario, moviendo ratón, clic y escribiendo. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante que haya una comunicación entre estos dos sistemas, entre estas dos versiones. Y aquí os pongo un ejemplo de cómo podemos conectarnos desde cada uno al otro, ¿vale? En la parte izquierda tenemos una acción en un robot en la que estamos enviando
a un flujo de una nube, pues información, ¿vale? En este caso le estoy enviando información de un documento. Su nombre, como veis aquí abajo, en el cuerpo de la solicitud, le estoy enviando su contenido en la variable base 64, el nombre del documento o incluso la extensión, si es un PDF, si es un JPG, si es un PNG, etcétera. Y en cambio, en la parte derecha tengo una acción que es en un flujo de la nube donde estoy diciendo, hey, ejecútame en tal máquina un robot en el que, por ejemplo, aquí estoy haciendo una búsqueda en Google con ciertas palabras. ¿Veis? El flujo de escritorio es resultado de búsqueda en Google, modo de ejecución, que ahora no entraremos en este tema, y luego 3 palabras que le estoy mandando y un identificador. ¿Vale? De esta manera, como podéis ver, no importa que nuestros procesos haya parte que no se puede hacer entero en la nube o haya parte que no se puede hacer directamente con un robot, sino que podemos ir empezando una parte de un proceso en la nube, otra parte ejecutándose en un robot en una máquina, e incluso volver a la nube, volver al robot, etcétera. ¿Vale? Por último, vamos a hablar de iBuilder. iBuilder es un módulo dentro también del universo de la Power Platform en el que nos da habilidades ya encapsuladas de inteligencia artificial. Veréis aquí a la derecha que hay varios tipos de entrada que podemos pasarle a iBuilder, como pueden ser documentos, como pueden ser texto, como puede ser data un poco más estructurada a nivel de Excel y tal, o imágenes, y gracias a esto podremos hacer acciones con ellos. Por ejemplo, detectar opiniones positivas o negativas o neutras en un texto, podemos extraer palabras y frases más importantes de un texto, una imagen la podemos leer por OCR o podemos extraer información clave de documentos, como veremos en el tour y en las demos que haremos. Es importante saber que iBuilder pues, está totalmente integrado tanto con Power Apps o como lo que veremos en estas demos con Power Automate. Así que sin más, vamos a ir al tour y vamos a entrar un poco más en detalle en todas estas aplicaciones. Voy a abrir en Edge aquí una sesión que tengo de Office con un usuario que tenemos de servicio dentro de Itekia, al que le llamamos Itekia Platform. Cualquier persona que tenga acceso a 365, veréis que si vais a los puntitos de la izquierda y tenéis acceso también a las herramientas de Power Apps o Power Automate, tendréis aquí la parte de Power Automate. Clicamos en él y vamos a ir al centro de Power Automate, ¿vale? Por defecto estaremos en la home y bueno, os quiero hacer un mini tour aquí de las cosas que podemos ver a primera vista. En la parte superior tenemos unas primeras clases, digamos, o maneras en las que nos podemos empezar a familiarizar con las herramientas de Power Automate. Si vamos a crear, veremos que también hay 2 cosas que son bastante importantes, los tipos de flujos que ahora os explicaré y una cosa que considero básica es el tema de poder empezar desde un template. Muchas veces tenemos una idea de una automatización y simplemente viendo estos templates podemos tener alguna idea, ¿no? Si yo, por ejemplo, busco aquí Outlook, ¿vale? Pues voy a ver muchas acciones que ya nos dan como prediseñadas en las que podemos, o conjuntos de acciones con las que podemos hacer cosas, ¿no? Pues, no sé, guardar los attachments de un mensaje a un Dropbox, tener reminders desde tu correo, ¿vale? Bueno, simplemente escribiendo aquí un poco información de lo que queréis hacer, podéis conseguir, pues bueno, una serie de templates de los que podréis partir y creo que es interesante. Luego tenemos la parte de leer, que nos va a mandar a una página donde, ya veis, hay distintos módulos en los que podemos empezar a aprender a cómo generar nuestros flujos y cómo trabajar esta herramienta. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora en la parte de cómo crear un flujo. Y en esta parte superior lo que vais a ver es que tenemos distintos tipos de flujo, ¿vale? Y esto es importante de entender. La parte de un flujo automatizado. Esto lo que quiere decir que son acciones, estos disparadores que os he explicado, de que cuando pase algo va a empezar nuestro flujo, ¿de acuerdo? Entonces, ya veis aquí, os enseño algunas que hay por defecto, ¿no? Pues cuando se envía una respuesta a un forms,
cuando se crea un elemento en un SharePoint, cuando se crea un fichero en un OneDrive, si hablamos de Planner, cuando me asignen una tarea. Bueno, ya veis, son acciones que harán que mi flujo empiece a trabajar. En cambio, hay veces que queremos hacer una llamada a un flujo de una manera mucho más manual, ¿no? Por ejemplo, estoy en una aplicación hecha con Power Apps y yo clico un botón, le puedo enviar datos, ¿no? Es algo más manual. O selecciono un fichero que esté en una carpeta de SharePoint y quiero arrancar un flujo con ese fichero. Bueno, pues aquí tenemos todos estos flujos que son un poco más de arranque manual, ¿de acuerdo? A continuación, también tenemos flujos que son scheduled. Con esto queremos decir que nosotros programamos que se ejecuten cada X tiempo, ¿vale? Que empiece en un día, que se ejecute cada minuto, cada hora, cada ciertas horas, solo los días pares, solo los días impares, solo entre semana, en los fines no, lo que queramos, ¿de acuerdo? Después tenemos esta parte de Desktop Flow. En Desktop Flow lo que nos vamos a encontrar es que nos abrirá automáticamente el Power Automate Desktop, que es para generar estos robots que contestábamos. Y por último, os quería enseñar, a ver si lo consigo. Vale, un flujo en concreto. Vamos a pasar a mis flujos. Y aquí os voy a hacer un poco de spoiler porque veremos el flujo que utilizaremos para la demo. Para refrescar, a ver si carga. Bueno, como no está cargando por el momento, vamos a hacer... Ah, mira, ahora sí, ya está. Vale. Si entramos a un flujo, vamos a ver este de crear facturas en la nube. Por defecto, bueno, lo que vamos a ver es si está encendido o no y va a estar funcionando. Lo podemos apagar si necesitamos. Veremos las últimas ejecuciones que se han hecho. Pero bueno, vamos a la parte de editar, que creo que será la interesante. Y aquí por defecto nos entrará al nuevo diseñador. Yo como persona que utiliza bastante esta herramienta os recomiendo que vayáis al diseñador antiguo porque en el nuevo de vez en cuando hay acciones que se programan de una forma un poco rara. Yo la veo más cómodo de hacerlas así. Así que bueno, yo os animo que de momento utilicéis todavía el diseñador antiguo. Como veis, ¿qué tiene una cajita? Pues dependerá mucho de la cajita que sea, ¿vale? Esto es un disparador de que cuando llega un correo electrónico fijaos, a este folder que es una inbox, yo puedo pues darle un poco de información de cuándo quiero que arranque esto, ¿no? Que incluya attachments y hacerle un filtro, por ejemplo, por el subject que se llame factura o CRDMO-BC. De esta manera, cuando yo envíe un correo que tenga attachments y que el subject sea este filter al correo que yo diga aquí, y este correo lo veo por la configuración del conector, fijaos que mi conector es iTekia Platform, que es este usuario, pues arrancará este flujo. Todo lo que podamos hacer aquí debajo son acciones. Fijaos, esto es una acción que estoy buscando un producto dentro de Business Central, en este caso, que también estará relacionado con nuestra demo. Pero fijaos la infinidad de cosas que podemos hacer aquí. Añadir una rama paralela para ejecutar dos acciones a la vez. O si le damos acciones, lo que vamos a tener es una serie de, digamos, módulos, ¿vale? Conectores estándar, conectores premium, conectores custom o incluso acciones que podamos copiar y pegar. Y en ella podemos hacer búsquedas, ¿vale? Vamos a ir a algo fácil. Si le damos a Outlook, una vez más, aquí tendremos la parte de Office 365 Outlook. Y aquí me cargará todas las acciones que yo puedo realizar contra Outlook. Pues crear un contacto, crear un evento, borrar, típico, ¿no? Hacer un forward de un email, conseguir información de calendario, conseguir emails, ¿vale? Enviar emails, etcétera. Como os decía, también podremos aplicar lógica de
pues tipo iterar sobre una serie de emails, ¿vale? Aquí estoy cogiendo, como estoy cogiendo una serie de attachments, pues fijaos, estoy haciendo para cada attachment que pase algo, ¿vale? Si el attachment es un PDF, pues en este caso, fijaos, estoy aquí utilizando lo que os comentaba de iBuilder. Es una acción con iBuilder con la que estoy sacando información, etcétera. Y luego estoy haciendo un registro de la factura. Bien, vamos a pasar, antes de hacer la demo, a las siguientes herramientas. Y la siguiente será el Power Automate Desktop. Si os cuesta un poco instalarlo en vuestros PCs, porque no es muy intuitivo cómo lo podemos hacer, si vamos a esta parte de Create en este portal de Power Automate y vamos a esta parte de arriba, en Install, veréis que podréis bajar el instalable de Power Automate Desktop, ¿vale? Al final es una herramienta como esta que tengo aquí abierta, donde por defecto, en la parte del inicio, también vamos a tener pues información sobre cómo podemos empezar a aprender sobre el producto, ¿vale? Cosa también muy interesante es que nos dan ejemplos categorizados también o agrupados por diferentes temas, ¿no? Cuando tenemos que trabajar con webs, cuando tenemos que automatizar tareas desde un Excel, cuando queremos trabajar con una aplicación de escritorio, tratamiento de datos un poco más concretos, ¿vale? Hacer scripting, etcétera. Fijaos, no sé, si entro en cualquiera de ellos, automatización de PDF, pues mira, me va a dar muchos ejemplos, ¿no? De cosas que podemos hacer con PDFs. Tener imágenes de PDF, combinar PDFs, extraer tablas, ¿no? Si abrimos cualquiera de ellos, pues vamos a ver alguno de ejemplo. Está bien porque con estos ejemplos, pues bueno, podemos aprender bastantes cosas y podemos ver cómo aplicarlo, ¿no? A los flujos que se nos ocurran. ¿Vale? Pues bueno, nos dan un flujo entero donde además nos ponen comentarios de qué está haciendo en cada acción de ellas, ¿vale? Sin embargo, voy a enseñar un poco el que hemos generado también para esta demo de hoy y vamos a ver un poco cómo es la interfaz de esta herramienta. Me gusta empezar de derecha a izquierda, creo que es la manera más intuitiva. Aquí en la derecha tenemos todas las variables que nosotros estamos generando dentro de este flujo. Imaginaos que tenemos que entrar a un sistema donde necesitemos un usuario y una contraseña. Bueno, pues esto lo haríamos aquí, aplicando variables de entrada o variables de salida, que serían las que queremos que devuelva como información nuestro robot una vez haya acabado. Y todas estas variables que hay por aquí debajo son variables que nos están generando las acciones que estamos haciendo dentro de nuestro robot. Por ejemplo, cuando llamamos a conseguir emails, pues aquí estamos viendo que tenemos una serie de emails recibidos. O cuando estamos trabajando sobre un email ya, pues tenemos uno que se llama email item, ¿vale? Esto lo vamos definiendo todo en las acciones que tenemos aquí. Muy importante este segundo tab que hay aquí, que es todo el tema que os decía antes de la interfaz de usuario. Hay acciones en las que queremos, por ejemplo, clicar a un botón, que lo que estamos haciendo es capturar que ese botón tiene una serie de información. ¿Veis? Esto, por ejemplo, es un spam que se llama nuevo, pues fijaos que esto automáticamente me está cogiendo pues, toda la información de cómo está hecho por detrás para que el robot sepa dónde tiene que clicar. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos la posibilidad de capturar imágenes, de manera que podemos hacer, espérate a hacer el siguiente paso antes de que, o sea, hasta que no veas esta imagen por pantalla, por ejemplo, ¿vale? O clica en esta imagen. Esto lo podríamos hacer también. En la parte central es donde vemos pues todo el robot que estamos generando. Tenemos la posibilidad de guardar nuestro robot, de ejecutarlo para probarlo, pararlo cuando estemos en modo ejecución. Podemos también hacer debug de nuestro robot, ¿vale? Empezar a trabajarlo y ponerle puntos de parada para saber qué va a pasar cuando hacemos solo la siguiente acción, ¿vale? Podemos correrlo acción a acción o incluso nos da la posibilidad de, para empezar a generar nuestro robot, utilizar una grabadora. Yo le puedo dar a la grabadora y a grabar y, bueno, empezar a navegar por internet, clicar aquí, clicar allá y, bueno, nos va a hacer una primera
una primera parte de todas las acciones que hemos estado realizando mediante esa grabación. Obviamente no es tan fácil hacer los robots porque luego siempre hay lógica aplicada, ¿no? De consígueme tal información, itera sobre esta información. Y bueno, pero la grabadora es un punto de partida que puede estar interesante. En la siguiente línea lo que tenemos es toda la información de cómo está estructurado nuestro robot. Fijaos aquí, tenemos un main, digamos que es donde arranca el robot, pero lo que es interesante es que podemos ir partiendo nuestro robot en subflujos, ¿vale? Pues aquí tengo uno de ir a una pantalla en concreto y leer las facturas, ¿vale? Y bueno, y aquí en subflujos pues tenemos todo lo que hemos ido generando. De esta manera podemos partirlo en bloques más pequeñitos para que nos sea más fácil acabar programando esto. Y a la izquierda de todo, muy parecido a lo que teníamos en Power Automate, en la versión en la nube tenemos todas las acciones que podamos realizar categorizadas. Trabajar con variables, fijaos, si voy a PDF, qué cosas podemos hacer sobre un PDF, extraer texto, extraer tablas, extraer imágenes, no sé, si vamos contra Excel, bueno, si no encontramos algo siempre lo podemos escribir arriba. ¿Vale? Aquí estamos en Excel. Funciones en Excel hay infinidad. Bueno, podemos conectarnos a un Excel, abrirlo, cerrarlo, guardarlo, leer, cambiar valores de ciertas filas, de ciertas celdas, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues muy parecido también a la otra herramienta que os he enseñado antes. Por último, vamos a ver lo que os comentaba del iBuilder, que creo que es una parte fundamental dentro digamos, de la nueva manera de entender los procesos. Si vamos al portal de Power Automate de nuevo y vamos a Centro de Inteligencia Artificial o iHub, si lo tenéis en inglés, lo que vamos a ver aquí es que estamos dentro de iBuilder. Vamos a centrarnos ahora en esta parte del medio de iModels, donde, bueno, es un poco lo que os he explicado antes. Vamos a hacer un mini recorrido por estas acciones. Fijaos, vamos a empezar por documentos. Y aquí me gustaría explicaros un par de conceptos que creo que son importantes. Vamos primero a ver la de extraer información de facturas. Fijaos que en esta parte superior nos dice que estamos trabajando con un modelo predefinido. ¿Qué quiere decir este modelo predefinido? Quiere decir que para cada factura que le pasemos, va a intentar sacar la información y solo la información que nos está proporcionando esto. ¿Vale? Dejadme hacer esto un pelín más grande. Fijaos. Hay distintos tipos de factura, ¿vale? Esto nos lo está dando como ejemplo. Ya veis que son facturas que están un poco ladeadas, que no tienen una calidad muy, muy top, ¿no? Pero sin embargo es capaz de sacarnos pues esta información sobre lo que hay aquí. Customer address recipient, el ID, quién es el cliente, fechas dentro de la factura, el total o incluso información en formato tabla si esta contiene una tabla. ¿Veis? Son tablas diferentes, pero de cada una de ellas nos está siendo capaz de sacar esta información. Entonces, cuando nosotros tenemos que sacar más información de la que hay aquí y no nos vale este modelo predefinido, es cuando tendríamos que generarnos nuestros modelos a medida, ¿vale? Imaginaos que yo quiero sacar también quién ha sido el salesperson, pues no me va a valer con este. Debería generar mi modelo a medida que se utilizaría con esta cajita de aquí, ¿vale? Extraer custom information de un documento, ¿vale? Aquí tendríamos nuestro otro modelo. Visto esto, hay muchísimos modelos predefinidos que ya nos van a hacer una gran faena y nos pueden quitar un montón de trabajo, ya os digo. Y vamos a hacer un pequeño recorrido para verlos. Cuando le pasamos una imagen donde hay texto, ya veis que puede ser texto manuscrito o texto en formato un poco más digital, podemos extraer todas las palabras que hay aquí, en diversos idiomas. Al igual que hemos trabajado con facturas, podemos trabajar también con tickets, ticket restaurante, ticket de parking, etcétera. Podemos extraer también información de documentos de identidad y también pues de tarjetas que nos puedan dar nuestros clientes. Si vamos más al apartado de texto, fijaos que también podemos detectar opiniones positivas o negativas de un texto en concreto. Esto puede ser interesante
por ejemplo, para automatizar el tema de en qué orden queremos responder los emails que nos están viniendo de clientes, ¿no? Podemos hacer una primera valoración de si las opiniones son positivas o negativas y si vemos que hay algunas muy negativas, pues tratarlo primero, ¿vale? Por ejemplo. Podemos clasificar textos también en diferentes categorías, en modelos predefinidos o modelos que podamos hacer custom, ¿vale? En este caso, pues, por ejemplo, estamos hablando de documentación. Aquí está hablando más de dinero, ¿no? Pues price and billing, etcétera. Podemos extraer también palabras o frases que considere que son importantes dentro de nuestro texto y además organizarlas por categoría. Aquí estáis viendo cuánto es una organización y aquí estamos hablando de un date time. Podemos extraer simplemente palabras que consideremos, palabras o frases que consideremos relevantes dentro de nuestro texto. Podemos detectar idiomas, también puede ser un buen ejemplo. Si trabajamos con clientes de muchas partes del mundo y nos envían estos mensajes en diferentes idiomas, pues detectarlos y pasarlos todos al inglés o al castellano en este caso. Como os digo, los podemos detectar y además hacer una traducción a más de 90 lenguajes que nos permite ya directamente. Podemos clasificar textos también en múltiples categorías con un confidence score o podemos extraer también dentro de esas entidades pues diferentes categorías, ¿no? Aquí estamos hablando de temas de sistemas de ordenadores y bueno, sabe que es una memoria RAM, sabe que estamos hablando de tamaño, etcétera. En la parte de Structured Data, bueno, el ejemplo que nos es un poco complicado de utilizar, pero bueno, en este ejemplo que nos da Microsoft, lo que nos da es una información a partir de Excel de ventas y de clientes que han hecho ventas en un negocio y la capacidad o la idea que tiene de que van a continuar comprando en un futuro, ¿de acuerdo? Por último, a nivel de imágenes, esta ya la hemos visto, ¿vale? Pero podemos también detectar objetos dentro de imágenes. Pues no sé, aquí estamos viendo paquetes de ET, pero imaginaos una imagen de una carretera donde hay múltiples coches, pues podríamos detectar cuántos coches hay en una imagen, etcétera. Por último, pues hacer una descripción de una imagen. Por una parte aquí nos da una descripción, a man running on a road, ¿no? Un hombre corriendo en una carretera y además nos puede dar una serie de tags, ¿no? Building porque hay edificios detrás, jogging porque está corriendo, grass porque hay hierba, city, ¿no? Porque se ve una ciudad detrás, el cielo o que está haciendo ejercicio. Bueno, también podemos utilizarlo. ¿Y cómo se utilizan estos componentes? Son muy sencillos de utilizar dentro de nuestros flujos. Si vamos al de factura que hemos generado antes, lo que estamos viendo es que simplemente con esta cajita de extraer información de facturas ya nos va a dar todas las opciones, o sea, todos los resultados que hay dentro de esa factura. Solo le pasamos la factura y sacamos toda la info. Con esa info luego podemos alimentar los sistemas que queramos vía conexión directa, digamos, desde Power Automate en la nube, o en caso de necesitar hacerlo directamente con clics por pantalla, siempre podemos arrancar también un robot, ¿de acuerdo? Así que vamos a pasar a las demos, en la cual vamos a utilizar la extracción y automatización de datos de facturas, primero en una versión en la nube y luego con una versión con un robot, ¿vale? Caso muy común, como decía mi compañero antes, es la recepción de facturas y que queramos insertar estos documentos y sus datos en un sistema. Pues en este caso vamos a ir un paso más allá. Vamos a pasar estas facturas que recibiremos en un mail por iBuilder y las vamos a crear en Business Central. ¿Qué componentes necesitaremos? Pues el correo electrónico donde recibimos las facturas, un módulo de facturas en Business Central y un flujo de Power Automate, que es este que os he enseñado, donde vamos a utilizar a iBuilder y nos vamos a integrar con el propio Business Central. Este flujo automático pues, va a detectar un nuevo email con factura, las va a pasar por este modelo predefinido de iBuilder de extraer estos datos y las va a generar automáticamente en Business Central añadiendo el cliente, la fecha y el total de la factura, por ejemplo.
Así que si volvemos aquí, como hemos visto antes, lo que necesitamos para que arranque este flujo es enviar un email a esta cuenta con esta parte de facturas OCR de Mo Business Central. Así que voy a generar un correo nuevo a la itekia.platform, donde le vamos a añadir esta parte de aquí y vamos a examinar dentro del equipo estas 3 facturas. Lo vamos a enviar y ahora lo que pasará es que aquí en Business Central, si voy a facturas venta, veremos que en breve van a aparecer esas facturas nuevas generadas. Vamos a intentar seguir el flujo. Si vuelvo atrás, el flujo de crear factura en la nube. Vamos. ¿Vale? A veces tarda un poquito en arrancar. Pero en el siguiente minuto, 2 minutos debería empezar. Mira, ya está haciendo running. ¿Vale? Podemos seguir lo que está pasando. Esta parte ya la he hecho y lo que está sacando de aquí pues son todos esos attachments, como os digo. Está encontrando el identificador de pues bueno, la empresa, de dónde queremos meter esta parte dentro de Business Central y aquí está trabajando sobre cada uno de los attachments que le estamos pasando. Vamos a esperar que acabe. Aunque igual si vamos aquí y vamos actualizando, seguro que ya, fijaos, ya están apareciendo, ¿veis? El primero es de fábrica. Aquí, perdón. ¿Veis? Y automáticamente pues ha sido capaz de rellenarme tanto el nombre del cliente, la fecha de vencimiento o incluso, bueno, aquí yo he programado que sea un artículo con el coste total, que son 568,91. Si vamos ahora a ver la facturita primera que nos había llegado, ya está de aquí, ¿vale? Fijaos, 568,1, el cliente es Fabricam, el 30 de abril de 2021, que coincide totalmente pues con estos 3, ¿de acuerdo? Lo mismo para los demás, ¿eh? Si hacemos F5, pues las 3 que teníamos, ¿veis? Staff Consultants, 23 del 5, 238,61. Si vamos aquí atrás, pues Staff Consultants, 23 de mayo de 2021, ¿vale? 238,61, ¿vale? Como habéis visto, de manera automática y simplemente programando un flujo bastante sencillo, hemos conseguido ingresar información de facturas hacia el propio Business Central. Pero imaginaos ahora, para la segunda demo, que Business Central fuera una aplicación que no nos permitiera tener esas acciones y tuviéramos que hacerlo mediante un robot. Así que os he generado también la versión RPA, donde a partir de estas facturas que vamos a recibir también por correo electrónico, lo que vamos a hacer es enviar la información de esas facturas a la nube para sacar la información con iBuilder, devolverlas al robot y el robot arrancará un proceso en el que abrirá directamente por navegador el Business Central e irá metiendo estos mismos datos, pero veremos que lo hace por clics de pantalla, ¿de acuerdo? Así que vamos a borrarlas para no llenar el Business Central de basura. Hacemos esta. Esta. Y esta última. Vale. Y ahora trabajaremos con el flujo que os he enseñado antes.
Voy a bajármelo aquí, lo voy a dar a arrancar. Ahora veréis que lo primero que hace es abrir un navegador. Esto lo está haciendo totalmente automático. Está esperando que aparezca el botón de buscar en la parte superior. Ahora navegar a facturas venta. Y ahora por detrás lo que está haciendo es obtener ese correo electrónico también filtrado por el subject. Lo ha mandado a la nube y está recogiendo datos de iBuilder. Y aquí, bueno, pues está rellenando lo mismo que estábamos rellenando antes. Vale, básicamente lo que os quiero enseñar en esta demo es que simplemente estamos, no solo podemos trabajar de esta manera que os digo, en modo, digamos, todo en la nube, sino que si nuestros sistemas quieren hacer otro tipo de tarea o no podemos hacerla de esa manera, pues siempre podemos generarlos así. Aquí lo tengo buclado de alguna manera porque me está cogiendo los mismos resultados, pero bueno, era un ejemplo de cómo podemos hacer que estos robots pues actúen directamente con clics, ¿vale? Para que lo veáis un poco también. Vale, y bueno, hasta aquí esta parte de la demo, así que dejo a mi compañero con las conclusiones. Muy bien, pues vamos ahora con las conclusiones. 3 ideas clave para hoy bajo el paraguas de impulsar a nuestras organizaciones. 3 ideas que hemos visto. La primera, aprender cómo crear flujos de proceso automatizados con Power Automate. La segunda, aprender cómo crear robots con Power Automate Desktop. Robots que hagan muchas cosas por nosotros, como hemos visto en la demo con Business Central. Y la tercera, aprender cómo implementar rápidamente modelos de inteligencia artificial predefinidos con AI Builder. Hay muchos productos de inteligencia artificial, pero en este caso hablamos de algo muy terrenal. Hay que ver AI Builder casi como un plugin que lo enchufamos y ya está, listo, ya funciona. Aprovechamos también para anunciar el próximo webinar de ITECHIA que celebraremos el próximo 21 de noviembre y en el que hablaremos sobre datos con los productos Power BI y Fabric. Este nuevo webinar será lanzado en los próximos días. Y por último, si alguien quiere que le ayudemos, podéis contactarnos a través de este correo que vemos por pantalla o a través de nuestra web en la sección Contacto. No han salido preguntas durante este webinar, durante esta presentación, pero ahora tenemos algunos minutos, así que si alguien se anima, pues estamos aquí para comentar vuestras preguntas. Bueno, vemos silencio de radio, entendemos que hay que digerir. Muy bien. Sí, contesto yo, Nico, si quieres. Vale. Vale, hay una pregunta de qué tipo de licencia se necesita. Aquí depende un poco de lo que queramos hacer, ¿vale? En Power Automate, todo lo que son conexiones contra elementos dentro del entorno de 365, verás que estarás ejecutando conexiones contra elementos estándar, por lo que no necesitas más que una licencia de 365, la básica, la E3, la E5, ¿vale? Con esto podrás generarte tus propios flujos. Si quieres utilizar conexión con algún elemento más externo, normalmente tendrás que utilizar componentes premium. Esto requiere de una licencia premium que para el usuario creo que son unos $14 o algo así. No estoy seguro del precio, ¿vale? Pero necesitarías para eso, sobre todo si sales hacia afuera. Exacto. Sí, Esto es. Manuel, te pasamos el link a través del chat, ¿vale? Para que puedas ver esta misma página.
Sí, lo que pasa es que es un poco complicado de entender algunas cosas. Luego también con esta licencia estándar, digamos, solo teniendo la de 365, tú puedes generar tus propios robots también, si hablamos de RPA. Lo que pasa que no podrás ejecutarlos de manera automática, y cuando digo automática quiere decir que no podrás hacer que se ejecuten cada cierto tiempo automáticamente en un ordenador, etcétera. Pero tú siempre podrás ir y arrancar el robot. Si necesitas hacer estas ejecuciones un poco más automáticas de robots, necesitarás también esta licencia premium de 14 euros, ¿vale? Y bueno, luego ya está el tema de si quieres ejecutarlos en ordenadores de una manera en la que no esté viendo absolutamente nada y que se ejecute totalmente automático, pues bueno, está esta parte de Power Automate Process y Hosted Process que un poco más pensado para ya escenarios un poco más avanzados, donde tengan máquinas dedicadas para estas ejecuciones y que se hagan totalmente pues, invisibles al ojo humano, ¿vale? Por otra parte, también con iBuilder sí que necesitas, por una parte, licencia premium para poder utilizarlo y además tiene un coste asociado que te dan una cierta capacidad mensual, ¿vale? Que puedes utilizar, pues no sé, para trabajar unos, no sé si son unos 10.000 documentos al mes, ¿vale? Por un coste también. Esto se compra por estas capacidades de mes a mes. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Bien, pues en ese caso cerraríamos el webinar aquí. Si tenéis cualquier duda, ay, perdón, Sí. Ricard Blanc tiene otra. Sí, si creo un flujo en mi ordenador, solo puedes ejecutarlo allí, es exportable. Vale, un flujo en la nube puedes compartirlo con varias personas para que lo puedan ejecutar a la vez. Sin embargo, fíjate que normalmente estos flujos son como un poco más genéricos, ¿no? Cuando pasa algo en concreto, arrancar ese flujo. Da igual que lo tengas compartido con otra persona o no. Si son robots que quieres compartir con otra persona, también los puedes compartir automáticamente en la parte de compartir un flujo como miembro o ejecutor de ese flujo o incluso como copropietario de ese flujo para que para que tus compañeros también puedan editarlo y ver qué pasa con él. Es exportable totalmente, sí, sí. Además, si los quieres exportar entre diferentes entornos, puedes exportarlo como un zip, ¿vale? E importarlo en otro entorno de Power Automate de otra empresa. Lo único que luego tendrás que volver a reconectar lo que son esas conexiones, ¿no? Muy bien. Tenemos otra pregunta. Sí, para solo introducir datos en una web de una forma automatizada, con desktop ya sería suficiente. Sí, claro, podrías hacerlo mediante desktop, que te abra el navegador, coger los datos de donde tú quieras y lo vayas introduciendo en las distintas partes de la web. Un poco lo que hemos visto con el Business Central, que al final no deja de ser también una herramienta, pero en formato web. Ujú. Lo único que, claro, yo recomiendo que si el sistema está abierto a Internet, siempre es más seguro tenerlo como programado por la nube, ¿no? Porque al final sí que es verdad que estos clics, aún teniendo todo el tema de la interfaz de usuario, si el día de mañana la web cambia muchísimo, pues si por detrás ha cambiado la interfaz de usuario demasiado, vas a tener que reprogramar muchas cosas, ¿no? En cambio, si el sistema pues es robusto y los datos que va a entrar siempre son los mismos y tal, pues bueno, yo recomiendo que si se puede hacer mediante la versión de cloud, mejor que hacerlo mediante un robot. Muy bien. José Francisco Fernando Villar dice, ¿podéis ayudarnos a crear flujos con sesiones de formación? Sí, podemos. Si quieres, contáctanos o te devolvemos el mensaje y lo vemos juntos. Ujú. Vale, genial. Si alguien más tiene alguna pregunta, aún tenemos estos minutitos, pero como queráis. Bueno, como decíamos,
a no ser que aparezca una nueva pregunta, cerramos el webinar aquí. Si tenéis alguna cuestión, por favor, contactarnos y estaremos encantadísimos de verla con vosotros. Esperamos que el webinar haya sido provechoso para todos y para todas y esperamos seguir en contacto. Muchísimas gracias por vuestra atención y muy buenos días. Muchas gracias a todos, que vaya muy bien.